Buenos días, me alegro de estar otra vez con vosotros, que Miguel me haya pedido otra vez que comparta lo que hubiese en mi corazón y la verdad es que sí, que el Señor siempre es fiel y Él nos habla, ¿no? Y nos dice qué es lo que quiere que escuchemos. Otra cosa es como yo lo explique, pero yo sé que el Espíritu Santo va a ayudar a escucharlo como debéis de escucharlo y que cada uno pueda crecer y pueda meditar y pueda aprender para su vida. Esta mañana, en el tiempo de la alabanza, si con algo me quedo, es el sentimiento que creo que a todos nos ha transmitido el Señor esta mañana acerca de su amor. No sé si tiene algo que ver esto. Hay tormenta. Se ve que fuera tiene que estar lloviendo. El Señor nos ha transmitido esta mañana y creo que es importante referirse a ello, ¿no? De que el amor de Dios es algo especial en nuestra vida, ¿no? Y Miguel luego hacía referencia, pero si algo para mí me ha marcado esta mañana acerca de ese amor, es esa frase de ese coro que dice: el amor de Dios no se rinde. El amor de Dios no se rinde. Y lo he podido como asimilar. A veces cantamos y no asimilamos bien lo que cantamos, pero esa frase yo la he podido como hacerla mía, tan mía, que si estoy aquí es fruto de que el amor de Dios no se rinde. Él me ha buscado, Él cuando yo he estado despistado ha hecho así, diciendo, aquí estoy, Él me ha levantado, Él me ha llenado, Él me ha hecho ver que aunque en medio de medio mundo puedas parecer que no eres nadie, Él te ha hecho ver que tú eres el centro, que tú eres alguien importante. Y yo digo, el amor de Dios no se rinde. Y yo creo que la mayoría podríamos decir eso, ¿no? Que como no se ha rendido, por eso estoy aquí. Si Dios se rindiese, hoy no me estaríais escuchando hablar. Yo soy así de sincero. Alguno será fuerte por sí mismo, tendrá valor por sí mismo, no lo sé. Pero yo dependo de Él. Dependo de Dios y de su amor siempre. Y que siga así, sin rendirse, porque me va a hacer falta muchísimas veces en lo que me quede de vida con Él. Bueno, en esta mañana yo quiero compartiros algo que Dios puso en mi corazón y que, bueno, me debatía hasta en el título. Y yo decía, Señor, pero si estamos en un tiempo que no parece, no parece que tengamos que prestarle a esto todavía, ¿no? Pues sí, ¿no? Parecía que no sé, de esas palabras que parece que no va a corresponder un poco con lo que estamos viviendo. Y yo después entendí que precisamente por eso teníamos que escucharlo y de alguna manera reflexionarlo y en algunos incluso a lo mejor saltar la voz de alarma interior que nos prepare y que nos reconduzca un poquito en nuestra vida cristiana. Yo le puse a este sermón el título de asumir o en qué estamos pensando. Pero claro, me resultaba un poco chocante, ¿no? Digo, van a pensar esto de en qué estamos pensando, va a parecer como que uno quiere ya llamar la atención de una manera muy, muy fuerte, ¿no? Pero luego dije, bueno, parece que suena un poquito mejor asumiendo nuestro llamamiento. Pero las dos cosas las podemos refundir, porque vamos a empezar con asumir y vamos a terminar con lo que estamos pensando. Entonces, todo va a ir relacionado. En Efesios, capítulo 4, versículo 1, el apóstol nos dice, por eso yo, que estoy preso por la causa del Señor, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido. Vuelvo a leer. Por eso yo, que estoy preso por la causa del Señor, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido. Nosotros, y tal como nos indica la palabra de Dios aquí, y en otros lugares de la palabra nos explica claramente que nosotros hemos sido llamados
por Cristo y hemos sido llamados a tener una vida en Él. Y Pablo lo que está enfatizando es cómo debemos de vivir ese llamamiento, hacerlo de una manera digna. Pero cuando pensaba en todo esto y el sentir que el Señor ponía en mi corazón sobre asumir, es realmente si nosotros hemos llegado, y cada uno tendría que pensarlo en su corazón, si nosotros estamos asumiendo ese llamamiento, si sabemos lo que es ese llamamiento, si de alguna manera estamos aceptando que el Señor nos haya hecho un llamamiento a servirle, a seguirle. Asumir, y por aclarar un poco el concepto, para que se nos amplíe un poco y nosotros podamos reflexionarlo mejor, dice que asumir es aceptar, eso es lo primero, aceptar. Esto es como si firmaras un contrato. Tú firmas y tú aceptas. Vas al banco, sacas una tarjeta y te hacen un contratito y tú firmas y tú aceptas las condiciones. Asumir nuestro llamamiento es firmar ese contrato, es aceptar lo que el Señor nos está poniendo por delante. Es atraer o tomar para sí algo no material. Lo que el Señor nos propone no es material. No es material, no nos está dando una casa, un coche, no estamos firmando nada de eso. Estamos firmando algo mucho más importante, algo espiritual. Especialmente es una obligación, una tarea o una responsabilidad. Y también tomar conciencia de algo. Una obligación que asumimos cuando nosotros recibimos el llamamiento de parte de Dios. Una tarea también y una responsabilidad. Todo va en conjunto. Y dice que hay que tomar conciencia de ello. Todo eso es asumir que tú has sido llamado por el Señor para servirle. El término dice que hace referencia no solo al acto, sino al resultado. Uno puede decir, yo asumo, pero no firmo. Yo asumo, pero no firmo. Es imposible. Ve y haz algo, pero digo, sí, pero me quedo sentado y no lo hago. No lo estás asumiendo. Esto hace referencia a aceptar la responsabilidad, a aceptar la tarea y a comenzar a ejercer esa función o cargo o aquello que el Señor te ha mandado a hacer. En este caso, lo estamos aplicando todo al llamamiento de parte del Señor. Ejemplos de esta palabra son asumir el mando, asumir una invitación o la que más conocemos todos, asumir las consecuencias. Asumir las consecuencias. Y casi a esta última es a la que mayormente nos vamos a ir refiriendo a lo largo de lo que voy a ir exponiendo. ¿Qué asumimos cada uno de nosotros como llamados a servir a Cristo? Es una pregunta que nos tenemos que hacer cada uno. ¿Qué hemos asumido? ¿Qué tarea, qué compromiso, qué obligación? ¿De qué hemos tomado conciencia cuando hemos decidido servir a Cristo o cuando hemos sido más bien llamados? Tenemos que ser conscientes que al asumir el llamamiento vamos a vivir dos realidades diferentes, las cuales hay que trabajar y tener en cuenta. Ese llamamiento tiene dos vertientes. La primera, y que la voy a mencionar, pero nos vamos a centrar más en otra. En la primera dice, como está diciendo aquí Pablo en Efesios, aceptando que hemos sido llamados por el Señor y entonces debemos, si leemos después en el capítulo 4, después del versículo 1, los siguientes versículos, nos dice que debemos esforzarnos, trabajar mucho por mantener un comportamiento, un testimonio y manifestando unas actitudes dignas de ese llamamiento que nos ha hecho el Señor. Eso es podríamos decir, la primera parte de asumir lo que Cristo te ha pedido o te ha dicho o de la manera en que Él te ha llamado.
Y por eso él habla, Pablo, de que tenemos que aprender a ser humildes, amables, pacientes, tolerantes y mantener la unidad del espíritu. Eso debemos aceptarlo, debemos asumirlo directamente, porque hay que esforzarse para, de una manera digna, responder a ese llamamiento. Eso implica que tú cada día te esfuerces, que cada día pongas más de tu parte, que cada día analices las áreas de tu vida que tienes que ir corrigiendo y delante del Señor pongas remedio a todo ello y te hagas de esa manera humilde, amable, paciente y tolerante. Pero también, ante ese llamamiento que el Señor nos hace, tenemos que asumir que nos vamos a poner en evidencia. Nos vamos a poner en evidencia ante este mundo, es decir, ante la sociedad más inmediata que nos rodea. No olvidemos que Pablo, cuando dice lo que hemos leído en el versículo 1 del capítulo 4 de Efesios, lo dice estando preso. Y estaba preso no por haber cometido un delito que lo castigaran las leyes en sí, no había matado a nadie, no había robado, pero estaba preso, dice, por predicar el Evangelio. Entonces, Pablo asumió en su llamamiento que se estaba poniendo en evidencia delante de su sociedad y que probablemente tendría alguna represalia, alguna responsabilidad, alguna cosa. Y él nos dice que nosotros mantengamos de una manera digna ese llamamiento que el Señor nos ha hecho. Asumir, por tanto, es como si, por poner un ejemplo, como si nos colocaran, cuando el Señor te llama, como si nos colocaran en un escaparate con una luz encendida. Todo el que pasa, está viendo lo que hay allí, detrás de ese escaparate. Si uno no asume la tarea, si uno no asume la obligación, si uno no asume la responsabilidad, si uno no es consciente de a lo que Dios te ha llamado, lo que solemos hacer es empapelar poco a poco el escaparate. Poco a poco lo vamos tapando, porque no queremos estar en esa primera línea, no queremos estar expuestos, no queremos estar en evidencia delante de los demás. Pensaba cuando escribía esto como, aunque suene un ejemplo un poquito, parezca radical, pero a los judíos les colocaron un traje y les cosieron una estrella para identificarlos. La sociedad que se oponía a ellos los señaló vistiéndolos. Pero a nosotros es al revés. Es Cristo el que nos viste. Es Cristo el que nos da la luz. Es Cristo el que de una manera nos pone ahí delante para que demos esa luz, para que alumbremos. Eso lo dice la palabra, ¿verdad? Él nos da una luz y no quiere que la escondamos, que la tapemos. El caso nuestro es distinto. No es que la sociedad nos quiere señalar. Dios nos señala. En el momento en que te llama, tú te pones de cara al mundo. Y debes de asumir esa realidad. Si no, como creyente, lo vas a pasar un poco regular. Esa luz que Dios pone en nuestra vida, pues provoca que unos quieran acercarse, por supuesto. Cuando pensamos en la luz, siempre pensamos en el aspecto positivo, ¿no? No se esconde para que los demás vean la luz y lleguen a la luz. Y se conviertan, conozcan a Cristo y se conviertan. Pero también provoca, y en la palabra de Dios lo vemos, provoca que otros quieran apagar esa luz. Provoca que a otros les moleste esa luz. Provoca que a otros los ponga en evidencia. Y como les molesta, pues quieran quitarla de en medio. Asumir nuestro llamamiento es estar preparado para ambas realidades. Por un lado, no olvidemos preparar nuestro testimonio, mantenerlo firme
porque estamos en el escaparate. Tenemos que tener un estilo de vida acorde a Cristo, porque Él nos ha colocado de una manera que evidentemente nos están mirando, nos están viendo, ¿vale? Y si mantenemos ese tipo de vida no necesitamos empapelar el escaparate, no te tienes que tapar de nada. Y además tenemos que tener en cuenta lo que llamamos las consecuencias de ser cristianos, por estar ahí en ese escaparate. Como digo, en este segundo sentido es al que quiero darle más fuerza esta mañana, el de asumir lo que conlleva el hecho de ser creyentes, de ser seguidores del Maestro. Esto tiene consecuencias. Si no las has experimentado, si no las has vivido, si crees que esto es un cuento, yo te digo que algo falla, está fallando en tu llamamiento. Algo falla, o tu escaparate está apagado o está súper empapelado y nadie está viéndote y viendo tu luz. Pablo es un ejemplo de persona llamada a vivir por el Evangelio y tuvo que asumir las dos realidades. Por un lado, en su ministerio, él predicaba y había quien le escuchaba y las iglesias crecían, iba fundando iglesias, iba haciendo el trabajo que tenía que hacer, encomendado por Dios. Pero también estaban los que rechazaban su mensaje y por consiguiente también le rechazaban a él, a su persona, y le atacaban incluso físicamente. En Hechos 21, si me queréis seguir a un pasaje, en el versículo 8 al 13 dice, Hechos 21, 8 al 13, al día siguiente partimos y llegamos a Cesarea. Entramos a la casa de Felipe el Evangelista, quien era uno de los 7 y nos alojamos con él. Este tenía 4 hijas solteras que profetizaban. Y mientras permanecíamos allí por varios días, un profeta llamado Ágabo descendió de Judea. Al llegar a nosotros tomó el cinto de Pablo, se ató los pies y las manos y dijo, esto dice el Espíritu Santo, al hombre a quien pertenece este cinto, lo atarán así los judíos en Jerusalén y le entregarán en manos de los gentiles. Cuando oímos esto, nosotros y también los de aquel lugar le rogamos que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy listo, no solo a ser atado, sino también a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Cuando yo leí esta frase dije, este para mí no solo es el concepto que el Señor ponía en mi corazón de asumir. Cuando me llevó a este pasaje yo entendí que más que un concepto es ya una virtud cristiana. Es algo más. Pablo estaba ya no solo asumiendo, es que lo tenía interiorizado en su carne. Cuestión que los demás discípulos, los que estaban con él, los que se enteraron de la circunstancia primera, ellos intentaron que eso no ocurriera. Intentaron prevenir a Pablo, intentaron, quítate de en medio, vete para otro lugar, haz otras cosas, no sé, vete un tiempo de vacaciones, que se suavice todo esto. Pero la respuesta de Pablo es que es impresionante. Es impresionante. Yo estoy listo. Ese para mí es esa virtud cristiana de asumir a lo que Dios le había llamado. No sé si tú sientes el llamamiento de Dios a tu vida, pero si lo sientes, si te sientes llamado, intenta pensarlo en esta forma. Intenta casar tus pensamientos con lo que estamos hablando. En Hechos 9 tenemos otro ejemplo. Pablo predica en la sinagoga de Damasco, presentando, dice, y demostrando que Jesús era el Cristo. Él no hablaba cosas raras. Él estaba defendiendo el Evangelio. Él predicaba a Cristo. Y dice que estaba en Damasco, en la sinagoga,
y finalmente tiene que ser sacado de la ciudad, descolgado por los muros, porque querían matarlo, ¿no? El mensaje que él había predicado, pues había molestado grandemente. En Éfeso se encuentra con un comercio y una devoción muy grandes a la diosa Artemisa o Diana para otros, de tal manera que se dice que ese templo era una de las 7 maravillas del mundo. Se encontró con algo muy grande, un culto muy grande a esa diosa. Pero él no dudó en hablar lo que tenía que hablar, el Evangelio. Yo no estoy invitando a nadie a que salga por ahí a las plazas a pegar voces como un descosido. Pero quiero que sepas que cuando el Señor te llama a hablar, a predicar el Evangelio, a decir las cosas, no las puedes ni suavizar, ni tapar, ni ocultar, ni darles la vuelta. Lo que es. Y habrá quien lo entienda y habrá quien se moleste. Pero si tú estás listo, como estaba Pablo, tú no vas a tener ninguna preocupación. Vas a estar preparado. Cuando predica allí, dice, en Hechos 19:26, replican los contrarios, ¿no? Y dicen, hacen como una reunión entre ellos y dicen, veis y oís que no solamente en Éfeso, sino que también en casi toda Asia, este Pablo ha persuadido y apartado a mucha gente, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Mensaje también sencillo, claro, que lo enseña la palabra de Dios. Y a veces hasta esto nosotros ya lo hemos ido relajando, relajando bastante todas estas cosas. Esto trajo un revuelo muy grande y unas consecuencias para los discípulos. Hay discípulos a los que apresaron y a Pablo pues tuvieron también que aconsejarle que se dejase calmar la situación un poco. Luego tenemos, para ir entendiendo mejor esto, también en el libro de Daniel, esta historia nos suena mucho, la conocemos bastante, vemos la historia de los 4 jovencitos que fueron llevados cautivos a Babilonia. Daniel, Ananías, Misael y Azarías, que eran de Judá. En medio del cautiverio nunca se asustaron. Por lo menos eso es lo que la palabra de Dios te deja entrever, por lo menos por las respuestas decididas y valientes que ellos dieron. No se dejaron asustar, no se dejaron intimidar, no ocultaron quiénes eran, de qué pueblo eran ni a qué Dios servían. Querían agradar en todo momento, aún en la prisión, aún allí deportados, aún en medio de gente que les podía cortar la cabeza en cualquier momento. Pero ellos asumieron perfectamente quiénes eran y sabían en lo que no querían convertirse. A pesar de las circunstancias, fueron fieles a Dios, sabiendo siempre quién era Dios y quién era lo que les pedía. ¿Por qué todo esto? Si parece que nadie nos está pinchando, nadie nos está incomodando, nadie nos asalta por la calle, nadie nos presiona por ser creyentes. Estoy hablando aquí, si hablamos de otras partes del mundo, este mensaje tiene mucho más sentido. Por eso decía que uno mismo, cuando el Señor te pone algo en el corazón, uno mismo intenta buscarle, decir, Señor, yo puedo ir por la calle tranquilo, si quiero, puedo predicar el Evangelio, ¿no? Y creo que el Señor quiere recordarnos que como llamados a seguirle y servirle, al igual que Pablo y muchísimos a lo largo de la historia, debemos asumir las consecuencias de seguir y predicar el Evangelio de Cristo, sean las que sean y donde sean. Eso es algo que va de alguna manera a marcar el Espíritu Santo en tu vida, porque si tú asumes esto y asumes quién eres, tú vas a ir donde Él te lleve, y donde Él te lleve vas a tener que ver estas cosas.
Por un lado, tu actitud, tu comportamiento, tu testimonio, y por otro lado, la reacción de aquellos que van a recibir tu mensaje. No sé cuántos de aquí habéis escuchado a Simoni en las conferencias que da, hablando de historia, y cuenta una parte de la historia de la gente, que nosotros muchas veces, yo tengo que reconocer que hasta que lo escuché, muchas veces piensa uno que hay un vacío ahí en medio y que no había nadie trabajando por el Evangelio, y dice, bueno, ¿y cómo nos ha llegado hasta aquí? Pero es que Él te hace recordar, te lo trae a la memoria, con datos, cómo había tanta gente que por el Evangelio, por predicar a Cristo, por lo que habían recibido, se jugaron el tipo. Y uno caía y se levantaba otro, y otro caía y se levantaba otro, hasta nuestros días. Y nuestros días no son diferentes. La lucha continúa. Nuestra vida tiene que marcar aquí el que los que vengan detrás reciban un relevo en condiciones, reciban un testigo que no esté adulterado, que no esté marcado por la desidia, la dejadez, o el no haber trabajado lo suficiente, no haber tenido en cuenta para lo que Dios nos llamó. Recordaba, y sin entrar mucho en detalles, que no debo, pero recordaba cuando me convertí. Yo me convertí por el año 79, con 13 años. Y en aquel tiempo era distinto a como es hoy. Hoy los cristianos se están convirtiendo en nuestras iglesias, se están bautizando, están aceptando a Cristo, pero no hay presión. No hay presión. Y creo que el Señor quiere recordarnos, y sobre todo a ellos, a los que no han vivido en presión, que la presión puede llegar y que va a llegar. Y que tenemos que estar alerta, asumiendo y diciendo, estoy preparado. No sabes a lo que el Señor te puede llamar. Tú que eres joven, tú que no has vivido nada, ni siquiera históricamente ni de la dictadura siquiera, te has criado en un tiempo que lo tienes prácticamente todo, pero no sé si mañana el Señor te llama a misiones. Por ejemplo, se me ocurre esa. Mañana, pues te va a cambiar mucho la vida, se te va a complicar mucho el tema, si quieres aceptar el llamamiento. Y lo mejor es poder decir, como Pablo, estoy listo. Como digo, tuve que asumir por creer, tuve que valorarlo primeramente, ver el contrato. Y en el contrato estaba que iba a asumir problemas serios, muy serios, en mi casa. Que iba a asumir problemas muy serios en el instituto. Ya el cura no os persigue, a los alumnos no os persigue por el instituto. En aquel tiempo, con su sotana, nos perseguía corriendo, escalera arriba, escalera abajo. Y, bueno, a mí llegaron a expulsarme por carta oficialmente del instituto. ¿Vale? Gracias a Dios que luego Él abre otras puertas y otras personas y te reintegran. Pero llegaron a expulsarme y todo era por ser creyente. En aquel tiempo, tanto veo yo que asumí, pensando en el hoy, que íbamos con la Biblia. La Biblia formaba parte de nosotros a todo lugar, cuando realmente las miradas se dirigían a ese libro. Estos son de esos. Estos son de esos. Y había que asumir. Y yo entiendo que asumí en aquel tiempo y me alegro porque me ha ayudado. Perdí amigos, muchos. Y fui bautizado también en la clandestinidad por Bernardo, en Málaga. En aquel tiempo, cuando tú decías seguir a Cristo, por lo menos en mi caso, tú tenías que leerte el contrato. Porque llevaba todas estas cosas. Llevaba todas las mañanas, a la hora de ir al instituto, pues una colleja de una persona que me esperaba para enderezarme, porque me había hecho cristiano y me quería enderezar. Entonces,
Todo eso, yo iba al instituto todas las mañanas con esas cosas, pero las asumía, porque lo que tenía dentro, lo que había recibido, era mucho mayor que esas tonterías. Si no entendían, no sabían. Y mi misión era hacerles entender. No me mosqueaba. Intentaba predicarle a sus hijos. ¿Eh? Y más se mosqueaban también, ¿no? Pero es lo que tenemos que hacer. Pero pasaron los años, fijaos, y en democracia todo se fue relajando completamente. También se relajó la manera en que yo mismo asumí el Evangelio. Porque es que ya no había rechazo, no había peligro, no sentía que nadie me estaba de alguna manera acechando por ser creyente. Pasó a ser algo de rechazado. Yo he vivido unos años en los que hasta molaba decir que era cristiano. Llegaba a algunas reuniones, a algunos sitios de mi trabajo incluso. No, yo es que soy creyente, yo creo en Dios. Como que te daba un caché, ¿no? Te daba un... Pero todo eso es lo que ha ido pasando y ya ha pasado al punto de la indiferencia. Yo ya observo que decir que eres cristiano y otros te dicen, pues yo soy del Madrid. No les inmuta, no les da igual lo que seas. Les da igual. El ejemplo del instituto mismo. Hoy le decimos a los hijos, bueno, ¿qué religión vas a escoger? Musulmana, la católica, la evangélica, y algunos hijos nuestros hay hasta que presionarlos. Hombre, pon la X, que nos ha costado muchísimo. Hemos sufrido mucho los cristianos en este país para que tú puedas poner la cruz ahí y que alguien te enseñe en un colegio, un profesor evangélico. Pero no lo han vivido, no han vivido esa lucha. Pero es que a nosotros también, en parte, se nos ha ido enfriando, porque no hay nadie, por lo menos aquí, en esta España, en esta Andalucía, que nos incomode por ser creyentes. Yo no incordio ya a nadie, eso lo tengo claro. Predico lo que predico, el otro día hablaba con un compañero psicólogo, yo me esforcé todo lo que pude, como si oía llover. O sea, yo digo, antes todo esto se lo decía a alguien y la persona tenía una reacción. Pero sí quiero decir que aunque parezca que ya no se incomoda a nadie o que el mensaje parece que no llega, esto está dando la vuelta. Esto está dando la vuelta, hermano. No perdamos eso de vista. Y ya hay ciertos temas que sí levantan cierto enojo. Ciertos temas que cuando tú los enfocas, en este caso yo los enfoco desde la óptica del Evangelio, sí se va generando un fuego, una rabia, y lo noto cuando me responde. No tienen argumentos, ¿y qué tienen? Rabia. ¿Qué tienen? Que levantan la voz más que yo. ¿Qué tienen? Insultos. ¿Qué tienen? Pues lo que había en la época de Pablo, lo que hemos leído. Ya cada vez hay más temas que están de alguna manera calando en la sociedad y para nosotros pasar desapercibidos tenemos que no tocar esos temas. No hace mucho había que hablar de un tema en una reunión y bueno, a ver a quién elegimos que lo toque. Porque nadie se quiere exponer ya públicamente y menos ante una grabación. Ya de los que estaban allí, no, ya había que buscar a alguien fuera, a ver si hay alguien un poquito más que no se dé cuenta de que decir esto, y probablemente el que lo haga es porque ha asumido y está listo para hablarlo y decir la palabra de Dios dice esto. Y estés preparado para la ira, para el enojo, para las voces, para que te hagan el vacío, para lo
lo que quieran, pero la palabra de Dios dice esto. Cada día esa rueda de la libertad que tenemos ahora va girando, va pasando el tiempo y va girando y nos va apretando un poco más. Y llegarán días en los que habrá que ser valientes y asumir. Poco a poco, sin que parezca que nos damos cuenta. Y no nos damos cuenta porque los cristianos parece que estamos muy dormidos en este último tiempo. Vemos las cosas, pero decimos, bueno, que nos dejen así. Estoy en mi casita, estoy tranquilo, tengo mi trabajo, pero eso no es a lo que Dios te ha llamado. El Señor te ha llamado a muchas cosas, incluso a perder tu trabajo, perder tu casa, perder tu familia, a cada uno de una manera, pero nos ha llamado a asumir el llamamiento con todas las consecuencias. Y debemos seguir planteándonoslo. El mensaje del Evangelio es un mensaje que siempre va a provocar reacciones en los demás, para bien o para mal. Y eso también debemos asumirlo. Va siendo hora, llega la hora de los cristianos valientes que desempapelan sus escaparates. Unos tienen que darse cuenta de los jóvenes que les va a llegar esta realidad en algún momento de su vida. Pero a ti que ya llevas tiempo en el Evangelio, que tu vida a lo mejor se limita a venir un domingo a la iglesia, al culto, y creemos que eso es ser cristiano, ahí no estás ejerciendo el llamamiento. Yo perdona que te lo diga, pero no estamos ejerciendo el llamamiento. El llamamiento es un trabajo, es un acto que tienes que ir realizando día a día y se hace fuera de aquí. Porque hemos sido llamados a convencer a ese mundo, a esa sociedad. Y esa es la manera en que tenemos que hacerlo. Dejar que la luz de Cristo se vea nuevamente con todo su esplendor en nuestra vida y no tengamos ningún temor, porque esa es la forma que se atrae a Jesús, a unos. Que son pocos, no nos preocupemos, el Evangelio ya lo dice que serán pocos. Pero a esos pocos hay que traerlos. Y no van a venir si no ven la luz. Si nadie se lo dice, si nadie se lo explica. Tenemos que aceptar las consecuencias de nuestra fe completamente. Y ya quiero terminar. ¿Cómo hacerlo? ¿Por dónde empiezo? ¿Cómo lo hago? Pues en Mateo 16, del 21 al 23, tenemos ahí un pasaje, si lo queréis anotar luego lo leéis en casa. Ahí en ese capítulo 16 de Mateo tenemos el pasaje donde Jesús anuncia su muerte y que en Jerusalén va a padecer y a sufrir mucho. Los discípulos no habían asumido eso todavía. Pero Jesús allí se lo tiene que recordar. Esto no es un juego, esto es la realidad. Y aquí se combate, y se combate espiritualmente. Y aparte de lo que vemos, hay cosas que no vemos. Y cosas que nos encierran. Jesús les dice que va a morir y que va a padecer y sufrir mucho en Jerusalén. Y a Pedro dice que esto no le gusta. Y llevándolo aparte le recrimina. Pero me gusta la respuesta de Jesús y ahí es donde está el por dónde tenemos que empezar nosotros. ¿Cómo empiezo yo a asumir mi llamamiento como creyente? Si entiendo que Jesús un día me dijo, tú ven y sígueme. ¿Cómo empiezo a asumirlo? Pues él dice que le dijo, me eres tropiezo. Me eres tropiezo porque no piensas en las cosas de Dios sino en las de los hombres. ¿En qué? Por eso decía, ¿en qué estás pensando? ¿Asumir o en qué estás pensando? Venía por aquí. Pensar en las cosas de Dios o en las cosas de los hombres. Creo que los tiempos de relajación, los tiempos estos de libertad, entre comillas, los tiempos que hemos vivido así,
nos han hecho relajarnos tanto que muchas veces uno mira las iglesias, lamentablemente están vacías. Vacías. Muchos han perdido, han olvidado su llamamiento a seguir a Cristo. Y parte de su llamamiento es estar con el pueblo, es estar en su lugar. No estar por ahí, es estar participando de la dirección que Dios da y de todo lo que Dios hace en medio de su pueblo. Hay que estar. Si no, ¿dónde estás? ¿Pensando en qué cosas? Si estás pensando en las cosas de Dios, estás en el culto, estás en la iglesia, estás en las reuniones, estás en el evangelismo. Te preocupa cada actividad y cada cosa que se hace en tu iglesia. Te preocupan las almas y por eso quieres estar. Si piensas en las cosas de Dios, es la forma de conseguirlo y estar preparado. Tanto Jesús como Pablo lo tenían asumido. Y si no quieres ser tropiezo, porque a veces estar pensando en las cosas de los hombres, no tener visión en las cosas de Dios, lo único que haces es estorbar, eres tropiezo, porque cuando aconsejas, o cuando dices, o cuando señalas al pastor, o cuando a un hermano no le dejas hacer una cosa, estás siendo tropiezo, porque tú no lo ves. No lo ves porque estás pensando en tus cosas. Y lo que aquel hermano está haciendo es trabajar y a ti te incomoda. Te incomoda, te llama la atención, te saca. ¿Cómo me puedo yo quedar en el sofá y este hermano haciendo aquello y el otro haciendo lo otro y yo? Te incomoda. Y a veces lo que haces es sacar teorías para intentar diluir tu responsabilidad. Y yo te digo, no hagas más eso. Piensa en qué estás pensando. Porque si piensas en las cosas de Dios, vas a tener mucho trabajo que hacer. Muchas cosas en las que incorporarte, muchos lugares a donde ir, muchas personas a las que afectar. Vas a cansarte trabajando. Creo que es un ejercicio de reflexión que poco a poco, en cualquier momento, ya podemos ir haciendo cada uno delante del Señor. Y ver si podemos decir con toda convicción las palabras de Pablo, porque yo estoy listo, no solo a ser atado, sino también a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. No solo a ser atado, sino a morir. ¿Cuántas veces he escuchado yo decir, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia? Yo digo, ay, el que lo dice, si lo supiera lo que está diciendo. Si supiera lo que está diciendo. Cuando los demás te aconsejan, no vayas, no hagas, ¿tú qué necesidad tienes de exponerte? Perdona, hermano, yo estoy listo para esto. Estoy preparado para sufrir en mi carne las consecuencias de decir y predicar el Evangelio de Cristo como hay que hacerlo. Y díselo así al hermano. Y aunque los tiempos cambien, no nos cojan desprevenidos, sino preparados. Los discípulos que estaban con Pablo no estaban preparados en un tiempo muy difícil. Ellos veían el problema y dijeron, aquí hay que quitarse de en medio, no queremos sufrir, no queremos que nos pase esto. Pero Pablo sí estaba preparado. Y ese es el sentir que Dios puso en mi corazón para compartiros esta mañana. Asumir nuestro llamamiento, asumir y pensar en las cosas de Dios. Que Dios bendiga.